8 de la mañana con 6 minutos. Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Ampliación de Noticias. Hoy sábado 18 de enero del 2020, 485 años cumple la ciudad de Lima de fundación española. Hay una serie de actividades programadas para hoy. Carlos Villarreal, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Jaime, ¿cómo está? Buenos días amigos oyentes y televidentes. Bienvenidos a Ampliación de Noticias. Así es, bueno, vamos a hablar de la ciudad. Hemos estado a lo largo de la mañana en la radio también evocándola, recordándola, saboreando también sus potajes, recordando su historia. Hoy vamos a conversar más adelante con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, porque les decía hace un momento, han programado actividades como corresponde al protocolo por este nuevo aniversario. Pero ¿qué te parece, Carlos, si hacemos un poco de historia? Claro, ¿cómo no? Está con nosotros el filósofo Ricardo Falla Carrillo, que es director de Humanidades de la Universidad Ruiz de Montoya. Hablemos de la historia, pero también el perfil que tenemos ahora en esta nueva Lima. ¿Cómo le va, señor Falla? Buenos días. Buenos días, señores. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí. Es un tema recurrente, pero por ello no rehuible, el de la nueva Lima, ¿no? Un proceso que algunos hablan de los últimos 50 años, otros se van más allá de las barriadas de Odría, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la configuración de esta Lima que hoy vivimos? Una Lima que quizá en los 80 vivió su proceso más, explosivo desde el punto de vista que tenías, yo diría hasta guetos, ¿no? Distintas porciones de estratos socioeconómicos, y hoy más bien eso converge o parece converger. ¿Cuál es su mirada de la Lima del 2020? Bien, gracias por la pregunta, ¿no? En primer lugar, había que pensar que la ciudad de Lima está situada en un espacio que tiene una continuidad histórica que es que excede el periodo de fundación española, ¿no? Entonces, en este espacio urbano, en este espacio físico, podemos ubicar diversas experiencias culturales, ¿no? Que se retrotraen a probablemente un par de milenios, ¿no? Ciertamente hay una complejidad propia de cualquier proceso urbano contemporáneo, ¿no? Es una ciudad de 11 millones de habitantes, una ciudad polimórfica, una ciudad con diferentes formas de percibir la vida, ¿no? Que de alguna manera evidencia también su propia característica. Cada grupo humano tiene su propia característica dentro de esta complejidad, ¿no? Pero no está integrada todavía. Yo siento que no está integrada, ¿no? En todo caso, no está integrada porque también Lima de alguna manera, es una especie de representación del Perú también, ¿no? O sea, el Perú es un país que está en construcción, ¿no? Lima es una ciudad en transición. Es una ciudad que no ha logrado todavía establecerse como una urbe con rasgos característicos, ¿no? Y como toda sociedad en transición, es propia de las sociedades que están en tránsito de ser de perfiles tradicionales a la misma modernidad. No es una modernidad que no llega a cuajarse, ¿no? Justamente, sí. Pero ¿cómo ha sido esa evolución? Si tomamos en cuenta ver la situación de los 70, 80 hasta nuestros días, la evolución social, la evolución geográfica. Claro, si era particularmente una ciudad criolla, ¿no? Herencia hispánica, ¿no? Uh-huh. Que se mantuvo bajo ese perfil hasta los años 40 o 50, ¿no? Pero justamente producto de de las migraciones masivas que se generan en los años 50 y 60, hay una reconfiguración cultural que genera otro tipo de reconfiguraciones, ¿no? Una reconfiguración social, una reconfiguración económica y finalmente incluso una reconfiguración política, ¿no? Entonces, una ciudad no solamente es un espacio urbano, es una construcción cultural, una construcción social, una construcción política. Y todavía estamos en gestación de la construcción política, ¿no? No es una ciudad democrática todavía, ¿no? No es como ciudad, no es un espacio democrático, ¿no? No es donde los diferentes actores sociales pueden convergir en un proyecto común de ciudad. Eso todavía está en gestación, ¿no? ¿Y esto en qué medida podríamos achacarle a el inicio de la ciudad desde la llegada de los españoles? Es decir, mucho se habla que aquí pues tenemos
digamos, la nostalgia de la colonia, que somos muy colonialistas. Sí, Y eso me hace también poner sobre la discusión en este aniversario de la ciudad, esa otra Lima que encontró Pizarro, que justamente se titula este libro que he estado leyendo a propósito del aniversario de Lima, que es La Lima que encontró Pizarro, de Pilar Ortiz de Ceballos y Gilda Coorno, que habla cosas fantásticas, de que Lima era un valle de árboles frutales. Había largos caminos por los que se podía transitar, leguas bajo sombra. La leña la destruyeron los españoles porque vivían de esa manera. Es decir, y además está el famoso Palacio de Taulichusco. Se habla del famoso Camino Real, que es la ruta en buena parte de lo que es hoy la Vía Expresa. Es decir, había una ciudad trazada y planificada por los Ichmas, que los españoles desdibujaron un poco, aprovecharon lo que había y a partir de allí montaron la ciudad. ¿Cuánto de nostalgia, o más la nostalgia de la colonia, nos lleva a pensar en esta ciudad desintegrada? Gracias. Lo que ocurre me parece lo siguiente, ¿no? Que hay una transculturación de la ciudad hispana, ¿no? De características medievales dentro de una estructura, digamos, geo-urbana que estaba enraizada en su propia tradición, digamos, milenaria, digamos así, ¿no? Entonces, como todo proceso de incorporación transcultural genera evidentemente en un primer lugar una desestructuración del espacio, ¿no? Entonces llega la ciudad española, de traza hispana, de traza medieval, perdón, se incorpora a este espacio urbano y genera pues una nueva ciudad, ¿no? Lo que ocurre es que la evolución de la ciudad, digamos, del espacio urbano, geo-urbano, digamos así, prehispánico, al espacio hispánico, digamos, puede tener cierta evolución, digamos, natural en términos poblacionales, ¿no? Por eso la población de Lima, si uno ve, por ejemplo, desde 1535 hasta, digamos, mediados del siglo XIX, no tiene mayor variación, ¿no? Lo que ocurre es justamente mediados del siglo XX, ¿no? Cuando la población de la ciudad de Lima comienza a crecer de manera ya no aritmética, sino geométrica o hipergeométrica, pero es un fenómeno que se da en todas las ciudades de crecimiento vertiginoso en el mundo, sobre todo en África, en Asia y en América Latina, ¿no? Conversábamos en la pausa acerca de este concepto que plasmó José Matos Mar, el desborde popular. Estamos hablando de casi mitad de los 80, 1984, Por ahí, sí. ¿no? Con la llegada de mucha gente que venía de otras zonas del país, ¿no? Del otro Perú, como dijo José Matos Mar. Pero este desborde tiene características similares, tomando en cuenta que ya estamos en el año 2020. ¿Cuál es la comparación que podríamos hacer con ese tipo de desborde que vimos en los 80? Lo que ocurre, me parece, es que el desborde todavía no ha logrado cuajar una entidad política que sea capaz de gestionar la ciudad, ¿no? O las ciudades, digamos, del Perú. Es una especie de desborde que no logra encontrar su lago, digamos, usando metáforas como las que usó Matos Mar, ¿no? Y también ese desborde popular, recordemos que estaba alrededor de otro autor peruano que es importante recordar, que es Hernando de Soto, con el concepto de otro sendero, ¿no? O sea, ciertamente a mediados de los 80 el Perú que se construye en la República entra en crisis. Eso es, yo creo que eso lo dicen casi todos los investigadores de nuestro país, lo van diciendo, ¿no? Pero lo que ocurre es que han pasado 40 años de ese proceso, ¿no? Y todavía como ciudad, o los que gestionan la ciudad de Lima, o las ciudades de Lima, porque yo pienso que Lima son varias ciudades, ¿no es cierto?, todavía no han logrado transformar ese desborde en una entidad política. Claro, uno ve una foto, por ejemplo, de Ticlio Chico o de Pasamayito y una foto de San Isidro y de Miraflores y dice, esto no es que no son dos ciudades distintas, son dos países distintos. Así es, pues. Son dos mundos distintos. Por eso hablamos de polimorfis, ¿no? O sea, en el artículo que hemos publicado ayer en RPP, sí. Ahora, el término de la ciudad, ¿no? El término Lima, que recordábamos más temprano con Carlos, viene de Limac, ¿no? Así es. Sí. Y a su vez está el río, Rímac. Es una ciudad además que en esto del desborde popular y la fragmentación y las varias ciudades, varias de esas pequeñas limas han renegado siempre del quechua, siendo esta ciudad una ciudad con la mayor cantidad de quechuahablantes, comenzando, como acabo de decir, por el término. El término viene del quechua, Limac. Esa integración que justamente perseguimos en esta conversación, ¿todavía es distante, reacia?
Lo que pasa es que pienso yo, ¿no? Lo segundo, pienso yo que ese nivel de integración tiene que ver con un nivel de identificación. Y habría que hacer una especie de encuesta o análisis cualitativo, ¿no? ¿Cuántos se identifican como limeños, ¿no? Hoy en día, ¿no? Se identifican, o sea, son parte de este espacio geográfico, este espacio cultural, este espacio político, ¿no? O sea, ¿cuántos de esa población de 11 millones se asumen como limeños y con una historia también procesual limeña, ¿no? Eso todavía pienso yo que está en construcción todavía. Esa es, yo creo que la gran idea que está detrás de la ciudad. Lima es una ciudad en construcción, ¿no? Y yo creo que algún día tendrá que dejar de serlo, ¿no? Para ser una ciudad, digamos, ya plena, donde todos nosotros, los habitantes, los limeños, nos hacemos parte de un mismo proyecto de ciudad, ¿no? Estar en permanente construcción es un poco no aceptarse, ¿no? Así es como una identidad que no llega a cuajar, ¿no es cierto? Es parte de nuestro laberinto de la soledad, ¿no? O sea, como diría Octavio Paz, ¿no? Que ocurre en las sociedades, digamos, que han tenido un enorme proceso de desestructuración. Claro. ¿No? ¿Por qué es más rápida la fusión culinaria que la fusión cultural? ¿Por qué? Porque lo culinario tiene que ver con los sentidos más básicos también, ¿no? Primarios. Más primarios, ¿no es cierto? Y gratificantes también, ¿no? Ahí puede ser un inicio. Pero nuestra predilección va hacia esos gustos, ¿no? Somos Sí. muy comilones. Y está bien, es un primer punto. Yo creo que es la primera construcción. La segunda es la música. Y hemos encontrado a partir de esa fusión nuestra propia un identidad. primer camino. Pero ya tenemos que dar el segundo, ¿no? Lo cultural y lo musical también. Sí, yo creo que el gran camino es cuando nos reconozcamos todos como parte de un mismo proyecto de ciudad. Lo social. Claro, y lo político en sentido mayor, ¿no? La polis, en el sentido de que somos parte de una comunidad cívica y tenemos una ciudad en la que todos nosotros somos parte también de un proyecto común, ¿no? Una construcción común. Yo creo, a mí lo que más me preocupa, ¿no? Que nos sintamos, nos asumamos parte de un proyecto común, ¿no? De una comunidad cívica común. Y obviamente eso es un telos, casi una utopía, pero bueno, hay que comenzar a hablar. Mire, Jorge Basadre tiene uno de los libros más interesantes en esta historia, que es Perú, Problema y Posibilidad. Yo creo que podríamos pensar en Lima, problema y posibilidad, ¿no es cierto? Transformar a Lima en un problema que sí puede ser resuelto. Con esa reedición o ese parafraseo a Jorge Basadre termina esta grata conversación con el filósofo Ricardo Falla, director de Humanidades de la Ruiz de Montoya. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. A las 8:19 la pausa y continuamos con más en Ampliación de Noticias.